Buen día, buen día. Bueno, creo que ya están agregados la mayoría, entonces estamos en condiciones de empezar la clase. Entonces nosotros habíamos visto el tema de sistemas de ecuaciones, la parte práctica, vimos la teoría, vimos lo que son los valores absolutos, el conjunto de la suma de los números naturales, también vimos, y cuando la variable x era negativa, el significado de una variable negativa en una expresión matemática. Entonces aquí vamos a ver qué pasa con los logaritmos, exponentes, ecuaciones normales, ecuaciones con variables de n grado, y así vamos a ir avanzando para ver qué sucede con las inecuaciones con la presencia de factores externos, y también está lo que se llama el valor absoluto. Entonces la pregunta dice, el conjunto solución de la siguiente inecuación es logaritmo base 2 de 5x menos 3 menor al logaritmo de 2 de 7. Entonces, cuando nosotros tenemos que resolver una pregunta de inecuaciones con la presencia del logaritmo, aquí lo que hay que explicar es que las bases de los logaritmos tienen que ser prácticamente iguales para permitirnos tener la oportunidad de efectuar el ejercicio sin calculadora. Entonces, es un requisito fundamental para el examen que si nos toca una inecuación con logaritmos, estos tengan la misma base. Una vez que yo identifico de que la única forma de poder hacer un ejercicio de inecuaciones con logaritmos sin la presencia de la calculadora es que los tengan la misma base, entonces procedo a encontrar la variable x, y para encontrar la variable x lo que hay que hacer es eliminar los logaritmos, y para eliminar los logaritmos tenemos esta propiedad. En el momento que hacemos de que la base y el argumento coincidan, tenemos derecho a tachar los logaritmos. Entonces, como los logaritmos son base 2, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer de que la base y el argumento sean iguales, entonces a ambos lados vamos a aumentar el 2, con el objetivo de que ese 2 iguale la base de los logaritmos, y eso me permita aplicar la propiedad y pueda eliminar los logaritmos y quedarme solamente con los argumentos. Si la base fuese 3, aumentamos el 3. Si la base fuese 7, aumentamos el 7. Dependiendo de cuál sea la base, aumentamos el argumento a ambos lados, obviamente, para no variar la solución, porque lo que aumentamos acá, tenemos que aumentarlo acá para que no altere la solución. Y entonces hacemos la eliminación de los logaritmos. Este con este se elimina, este con este se elimina, y me queda entonces 5x menos 3 menos a 7, entre que está con menos pasa con más, 7 más 3 es 10, y entonces este que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, 10 dividido entre 5 es 2, y entonces la solución del problema sería que el valor de x tiene que ser menor a 2. ¿Esto qué significa? De que para que esto sea menor que esto, a la variable x tenemos que asignarle valores menores que 2. Ahora, como el intervalo es abierto, recordemos que un intervalo abierto significa de que el resultado que hemos obtenido no incluye en la respuesta, no se toma en cuenta en la respuesta, sino que es una referencia que nos va a ayudar a responder estéticamente el ejercicio. Entonces, T2
tiene que estar con un corchete al revés para que avisemos de que no se va a tomar en cuenta y que más bien la respuesta va a ser hasta el 1, 1.99999, etcétera. Hacia el menos infinito porque el conectivo está apuntando hacia la izquierda al infinito negativo. Bien, ahora, ¿qué pasa si nos preguntan una inecuación de forma normal? Estas se llaman inecuaciones normales de primer grado. El tratamiento de esta inecuación es exactamente igual al de una ecuación. Vamos a hacer de cuenta que esta es una ecuación. Vamos a tratarla de igual manera, haciendo operaciones acá, 2 por x, 2x, 2 por 3, 6, 3 por x, 3x, 3 por menos 1, menos 3, 2 por x, 2x y 2 por 2, 4. Entonces acá agrupamos las variables x a un lado y las constantes a otro. Esto que está con más pasa con menos y estos señores de acá pasan al otro lado con signo cambiado. Lo que está con más pasa con menos, lo que está con menos pasa con más. Entonces, reduciendo términos semejantes, 2x con 2x se elimina y me queda 3x. 4 más 3, 7 y 7 menos 6 es 1. Este que está multiplicando pasa a dividir y entonces obtenemos el resultado que x tiene que ser mayor a un tercio. Esto significa de que para que esto de acá se cumpla, para que esta expresión de la izquierda sea siempre mayor a la expresión de la derecha, vamos a tener que asignarle a la x valores mayores a un tercio. Como es mayor, el intervalo es abierto y entonces el un tercio se toma como una referencia. Entonces partimos la solución desde un tercio sin incluir, porque el corchete está al revés, en un intervalo abierto, hasta el más infinito. También podíamos haber colocado paréntesis y la solución es también válida. Recordemos de que todavía en los exámenes están utilizando la nomenclatura antigua, por eso es que respondo con corchete, y recién se están haciendo las modificaciones con paréntesis, aunque en este año no creo porque no ha habido tiempo de hablar del examen por el tema de la pandemia. Pero seguramente se va a mantener el tema de los corchetes, ¿no? Y ya en una oportunidad mejor se irá cambiando o actualizando el examen en términos de que sean paréntesis, que es la nomenclatura actual. En esta pregunta de acá nos dicen que debemos encontrar la suma del conjunto de números naturales que satisface la siguiente inecuación. Entonces, es muy importante entender lo que nos están preguntando. O sea, que tengo que resolver este ejercicio y cuando yo tenga la solución de ese ejercicio voy a tener que encontrar lo que se llama la suma de los naturales presentes ahí. Entonces, en este caso, lo que yo puedo hacer es aprovecharme de un método matemático que nos enseñaron en el colegio, el cual consiste en multiplicar en forma cruzada los binomios, este multiplicarlo por este y este multiplicarlo por este. Algunos también lo que hacen es igualarlo a cero, es decir, este término lo mandan al otro lado con signo cambiado y lo igualan a cero, sacan el mínimo, hacen las multiplicaciones pertinentes, pero llegan al mismo resultado. Para no ir por un camino tan extenso, lo que se aconseja en esta clase de ejercicio es multiplicar en forma cruzada. X más 1 por X más 7, X más 3 por X más 4. Y entonces efectuamos la multiplicación de estos binomios. Si ustedes se dan cuenta, aquí no está la presencia del X al cuadrado, porque al multiplicar estos resultados, me di cuenta de que el X al cuadrado se va a simplificar, o sea, a la larga se va a eliminar. Entonces, X por X es X al cuadrado, y aquí X por X es X al cuadrado. Este X al cuadrado va a pasar al otro lado con signo menos, eliminando de esta manera los X al cuadrado. Pues no los puse porque ya yo sé que se van a eliminar. O sea, ya me estoy adelantando a que aquí las X al cuadrado se van a eliminar. Y entonces voy a aplicar el concepto. 1 más 7, 8x. 1 por 7 es 7. 4 más 3 es 7x. Y 4 por 3 es 12. Aplicando el concepto de cuadrática. El término lineal se consigue sumando
Y el término independiente se consigue multiplicando los valores numéricos. Entonces acá me queda fácil determinar de que este que está con más va a pasar con menos y este que está con más va a pasar con menos a este lado, y entonces 8x menos 7x es x y 12 menos 7 es 5. En estos momentos he encontrado la solución del ejercicio, que puedo representarla de esta manera. O sea que para que esto de acá sea menor que esto, a la x vamos a tener que asignarle valores menores que 5. Y valores menores que 5 son desde el 5 para abajo. O sea, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta el menos infinito, porque está el símbolo apuntando a la izquierda. Entonces, eso da referencia de que nos tenemos que dirigir hacia los negativos. Partiendo desde el 5, que no entra en la solución, no incluye, porque es un intervalo abierto, y solamente lo tomamos como referencia. Vuelvo a recalcar de que esta es una referencia para no tener que hacer esto, ¿no? Para no tener que escribirlo así. Entonces lo tomamos como una referencia y al ponerle un corchete al revés, estamos diciendo el 5 no entra, pero el 4.99999, etcétera, para abajo sí, el 5 no. Entonces, esa fue una forma más diplomática, más estética que los matemáticos encontraron para expresar una solución, ¿no? Para expresar una solución en una ecuación, en cuanto a un intervalo abierto, que es lo que tenemos acá. Sin embargo, no termina acá mi ejercicio porque la pregunta decía la suma del conjunto de los números naturales. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que yo encuentro la solución, dentro de esa solución van a haber números naturales. Tengo que identificar qué números naturales están dentro de mi solución para que los pueda sumar y pueda encontrar o pueda responder la pregunta que me hicieron. Entonces, si aquí yo determiné de que la respuesta son los números menores que 5, entonces acá estaría el 4, el 3, el 2 y el 1. Estarían dentro de esta solución. Pararíamos en el 1 porque dice números naturales, o sea que los naturales comienzan de 1 para adelante. Entonces, el 1 viene a ser el límite final de los números naturales. O si lo vemos desde otro punto de vista, el comienzo de los números naturales. Entonces, identifico de que en la solución está el 4, el 3, el 2 y el 1, y entonces esta suma me genera un resultado de 10. Y entonces hemos encontrado la solución del ejercicio. Lo mismo va a pasar si, fíjense, nos colocan a nosotros una inecuación exponencial. Esto nos da a entender de que las inecuaciones pueden ser exponenciales, pueden ser logarítmicas, pueden ser lineales, cuadráticas, de grado n, con valor absoluto. El tratamiento que se hace es exactamente el mismo en donde hicimos la ecuación exponencial. Esta es una ecuación exponencial que está mejorada a una inecuación. Tenemos que calcular el valor de x para que esta expresión siempre sea mayor que 0. Mayor o igual que 0. Entonces acá, ¿qué es lo que hacemos? Los exponentes los descomponemos. 3 elevado a x más 1 lo descomponemos en 3 elevado a x por 3 elevado a 1. Repartimos el 3. Y este valor de acá, como el orden de los factores no altera el producto, puedo escribirlo como 3 a la x elevado al cuadrado, ya que x por 2 es 2x o 2 por x también es 2x. La idea de esto es mostrar de que acá nos vamos a topar con una ecuación cuadrática, porque está elevado al cuadrado. En el momento que la x tiene un 2, ya es una señal de que vamos a enfrentarnos a una cuadrática, y esa cuadrática se resuelve con el caso 6, o con el caso 7, o con cualquier caso de factorización que ustedes hayan aprendido en colegio, o con la mismísima ecuación cuadrática. Entonces, para que esto quede más cómodo,
a lo que tenga x, que es 3x, lo que está marcado con rojo, por un ratito vamos a cambiarle de variable. Vamos a cambiar la variable por un momentito para que esto de acá se vea un poco mejor, un poco más reconocible, un poco más visto por los estudiantes. Y entonces, en vez de poner 3x, vamos a poner t. Así que aquí quedaría t al cuadrado más 3 por t menos 18. Eso me permite poder tener la capacidad de resolverlo más fácil, este polinomio cuadrático, que es lo mismo que esto, buscando dos números que sumados y restados me den 3 y multiplicados me den 18. Entonces, 6 y 3 son los números indicados porque 6 menos 3 es 3 y 6 por 3 es 18. De acá me va a interesar la respuesta positiva. Entonces, esto de acá, que es lo que va a ser positivo, porque este va a ser negativo al despejar. Entonces, de acá saco de que t es igual a 3. Y entonces, como t es igual a 3, puedo sustituirlo ahí y puedo aplicar el concepto de base. Misma base, se tacha la base y los exponentes son los que quedan como protagonistas. Entonces, aquí hay un exponente 1, entonces x tiene que ser mayor o igual a 1. Lo que acabamos de encontrar acá es que para que esto de acá se cumpla, para que este resultado siempre sea mayor o igual a 0, a la variable x tenemos que darle valores desde 1 para adelante. El 1 incluido, en este caso el 1 entra en la solución porque es un intervalo cerrado. Y entonces planteamos la respuesta, conjunto solución desde el 1 con un corchete normal, dando a entender de que el 1 pertenece a la solución, hasta el más infinito, porque el símbolo de relación matemática está apuntando a la derecha. O sea, nos está haciendo una dirección, nos está comentando, nos está diciendo de que tenemos que ir hacia el lado positivo, y en el lado positivo está obviamente el más infinito. Y entonces, de esta manera, fíjense ustedes, hemos encontrado la solución del ejercicio, ¿no? Entonces, las ecuaciones o las inecuaciones, ambas pueden ser mezcladas con logaritmos, con exponentes, como estamos viendo acá en los ejercicios, y de igual manera podemos encontrar la solución. La diferencia está en que las inecuaciones tienen infinitas soluciones, mientras que las ecuaciones tienen 1, 2, 3, 4, 5 soluciones que se pueden contar. Las inecuaciones tienen múltiples soluciones. En el caso de este ejercicio de acá, que también es pregunta de examen, lo importante de este ejercicio es que tenemos que asegurarnos de que las bases sean iguales. Entonces, al asegurarnos que las bases son iguales, me doy cuenta de que todo esto es base 2. Entonces, 4 es 2 al cuadrado, el 8 es 2 al cubo. Y entonces acá multiplicamos los exponentes, 2 por 2x, 4x, 3 por x, 3x, 3 por 3, 9, elevado a 2 quintos. Y esto lo vamos a copiar para ir desarrollando esta parte paso a paso, que podíamos hacerlo más rápido. Pero lo importante es paso a paso para que todos puedan entender de dónde más o menos han salido los resultados. Misma base, se copia la base y los exponentes se suman. Entonces, 4x más 3x menos 9. 4x más 3x menos 9 es 7x menos 9. Entonces llega el momento de que yo puedo tachar los dos porque son iguales, y eso podía haberlo hecho aquí. Podía haber tachado este 2 acá, este 2 y este 2, para que de acá nos vengamos acá. Entonces aquí, por ejemplo, 7x multiplicado por 2 es 14x. 9 multiplicado por 2 es 18. Todo dividido entre 5. Y aquí continuamos, fíjense, copiando. Aunque desde un comienzo podíamos haberlo resuelto para que esto ya esté minimizado. En el momento de que los elementos, en este caso las bases, son iguales, entonces 2 se va con 2 y toman protagonista los exponentes. Cabe recalcar de que desde acá yo podía saltarme a esta parte de acá, que es lo recomendable en el examen. Entonces, en este momento, la ecuación ya es una expresión de primer grado,
Digo ecuación porque la estamos tratando como una ecuación y al final obviamente va a prevalecer el resultado de la inecuación. La teoría dice de que las inecuaciones hay que tratarlas como ecuaciones porque es prácticamente lo mismo, con la diferencia del símbolo. Entonces, esta inecuación, ya está transformada a una expresión de primer grado en donde voy a despejar la x. Entonces, mismo denominador, se copia el denominador y los numeradores se restan. Y acá tengo un quebrado mixto. 2 por 5, 10, más x más 1 dividido entre 2. Entonces, aquí me quedaría x más 11 dividido entre 2. Y acá aprovechamos la multiplicación cruzada para ganar tiempo. Entonces, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y este 5 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, 2 por 14x, 28x, 2 por 18, 36, 5 por x, 5x y 5 por 11, 55. Haciendo que las x estén a la izquierda, como nos acostumbraron, y los números a la derecha, obtenemos esto de acá, está con más, pasa con menos, está con menos, pasa con más. 28x menos 5x es 23x y 55 más 36 es 91. Por lo tanto, x tendrá que ser mayor a 91 sobre 23 avos. Que significa de que la respuesta del ejercicio va a ser válida o esto va a empezar a cumplirse cuando nosotros empecemos a darle a la variable x valores mayores que este. Entonces, este de acá no se toma en cuenta en la solución porque deben ser mayores que él. Por lo tanto, le ponemos un corchete al revés, indicando de que él no entra en la solución, solamente es una referencia. Y como apunta a la derecha, vamos a dirigirnos hacia el más infinito. Y entonces encontramos la solución del problema. 91, 23 avos hasta el más infinito. Como pueden darse cuenta, es simplemente aplicar las mismas propiedades de los exponentes, despejar la variable x con la única diferencia de que el símbolo está cambiando. Ahora es un símbolo de mayor, o podría ser de menor, mayor igual, menor igual, y eso ya representa una inecuación. Si las inecuaciones tienen valor absoluto, como en este caso, entonces existen varias formas de resolverlo. Podemos aplicar el concepto o podemos aplicar la definición o podemos aplicar métodos, propiedades que me permitan de que ese valor absoluto quede eliminado del ejercicio para que yo pueda encontrar la respuesta. Lo que vamos a hacer acá es aplicar el concepto de valor absoluto y después veremos otra forma de poder calcular el resultado con la definición. Si nosotros aplicamos el concepto de valor absoluto, el valor absoluto es equivalente a una expresión cuadrática. O sea, el valor absoluto hace lo mismo que un cuadrado. Por ejemplo, valor absoluto de 1 es 1. 1 al cuadrado es 1. Valor absoluto de menos 1 es 1. Menos 1 al cuadrado es 1. O sea que el valor absoluto, en conclusión, me da a entender de que valores absolutos de positivo son positivos y valores absolutos de negativo siguen siendo positivos. Exactamente lo mismo hace el cuadrado. Todo número positivo al cuadrado es positivo, todo número negativo al cuadrado sigue siendo positivo. Y es por eso de que si yo igualo a 0, el ejercicio, este que está con más pasa con menos, si lo igualo a 0, tengo la oportunidad de aplicar el concepto, y el concepto dice, elevemos al cuadrado estos términos, y al elevar al cuadrado estos términos, estamos eliminando los valores absolutos. ¿Por qué al cuadrado? Porque el cuadrado hace lo mismo, exactamente lo mismo que hace el valor absoluto, lo hace el cuadrado. Al elevar al cuadrado, ya no tengo las líneas verticales que me perjudiquen, y entonces aquí se genera un caso de factorización, que es el caso 4.
diferencia de cuadrado perfecto, ya que tengo dos términos al cuadrado con una resta. Sabemos de que dos términos al cuadrado con una resta representan una diferencia de cuadrado perfecto. Ahora, cuando se presenta una diferencia de cuadrado perfecto con un valor absoluto, eso ya significa de que vamos a encontrar más de una solución. Nosotros hasta aquí estábamos acostumbrados a encontrar para la X dos números. Permítanme un momento, por favor, subirme acá un poquito para explicar lo que voy a explicar ahorita. Nosotros estábamos acostumbrados a encontrar dos números, ¿no? Para los ejercicios encontrábamos dos números. Pero siempre serán dos números. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, sí. Pueden haber soluciones repetidas, o sea, que X sea 6, que X sea 3 y que otra X me salga 3, sí. Pero no hay que encerrarse de que pueden ser dos. Si las soluciones son dos, ya sabemos cómo actuar. Pero ¿qué pasa si las soluciones son más de dos? Por ejemplo, 3. Bueno, ahí va a pasar algo interesante. Desarrollamos el cuadrado. Esto multiplicado por esto me da esto. Más por menos, menos. 1 por 1, 1. Y entonces acá sacamos el mínimo. El mínimo es x menos 1. Entonces 1 por x es x y 1 por menos 1 es menos 1. Menos 1 por x es menos x y menos 1 por menos 1 es más 1. Entonces acá me va a quedar x más x, 2x menos 1 sobre x menos 1. Esta x con esta x se elimina y me queda 1 sobre x menos 1. Aquí tengo un producto en donde voy a multiplicar numeradores y denominadores. Entonces 2x menos 1 por 1 es 2x menos 1. Y x menos 1 por x menos 1 es x menos 1 al cuadrado. O sea, acá yo voy a tener tres respuestas. Aquí yo voy a calcular tres respuestas. ¿Cómo sé eso? Bueno, el numerador tiene una. El denominador tiene dos. Entonces, la primera respuesta sería un medio. Un medio. Las otras dos serían 1. Entonces uno dice, pero ¿no serían dos soluciones en vez de tres? Porque si aquí es 1 y es 1, porque está al cuadrado, como son repetidas, no pueden ser dos. No se puede hacer eso en matemáticas. O sea, yo no puedo quitar una solución por el simple hecho de que se está repitiendo. Si yo hago eso, la solución es diferente. O sea, si yo quito este 1, si este 1 yo lo quito porque me pareció de que se está repitiendo, y si se está repitiendo, podemos quitarlo, entonces tu respuesta sería con infinito, y sería desde menos infinito hasta un medio, y desde 1 hasta más infinito, cosa que es incorrecta. Porque vos quitaste este 1 porque dijiste que se repitió y entonces no es necesario tenerlo. Entonces, la matemática me dice, no por eso lo vamos a quitar la solución. O sea, son tres. Dos acá y uno acá. Son tres. Si se repiten, no podemos decir, este es igual a este, entonces son dos. Son tres. Al tener tres soluciones, el comportamiento de la solución es el siguiente. El concepto dice que cuando yo tengo tres soluciones y una se repite, porque hay el caso en que una se repita y hay el caso en que ninguna se repita, como veremos más adelante. Si yo tengo tres soluciones y una se repite, esa solución que se repite se va a juntar con el infinito y con la otra solución que hemos encontrado. Cuando decimos que se va a juntar con el infinito, la pregunta es, ¿con el más o con el menos? Porque hay dos infinitos. Entonces, eso no se adivina, eso me lo dice el símbolo. Si el símbolo es mayor, entonces
la solución repetida se junta con el más infinito, y si aquí fuese menor apuntando a la izquierda, se juntaría con el menos infinito. Entonces acá no es porque uno quiere que lo está juntando con el más, es por el símbolo. El símbolo me da la referencia de que tengo que tomar en cuenta al infinito positivo. Entonces, una de ellas se junta con el infinito y la otra se junta con la otra respuesta. Eso es lo que va a pasar siempre que yo tenga tres soluciones, pero una repetida. Tres soluciones en donde una es repetida. Entonces, el que se repite es el 1. ¿Qué hace el 1? Se junta con el más infinito porque el símbolo apunta a la derecha. Y se junta con la otra solución para emparejarse y encontrar la respuesta final. Entonces, a la larga, las soluciones en ecuaciones tienden a emparejarse entre sí. En este caso, el 1 medio se empareja con el 1. Pero ¿qué hago con el otro 1? El otro 1 tiene que emparejarse con los infinitos, dependiendo si apunta a la derecha con el más, si apunta a la izquierda con el menos. Y eso lo podemos demostrar haciendo los métodos de colegio de más, menos, 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 o falso y verdadero y todas esas cositas, que a medida que vayamos avanzando vamos a ver de que las soluciones tienen conceptos. Una cosa que vos tengas dos respuestas y otra que vos tengas tres respuestas. Entonces, hemos encontrado la solución del ejercicio y además los corchetes son al revés porque el símbolo es abierto, o sea, el intervalo es abierto, es mayor. Todas las soluciones deben tener corchete al revés. Ahora, si aquí hubiese sido, por ejemplo, mayor, igual, las soluciones de abajo, por lo aprendido, tienen que tener corchete al revés y la solución de arriba tuviese corchete normal. O sea que si aquí fuese mayor o igual, solamente el 1 medio tuviese un corchete normal porque él está autorizado a cumplir con eso. Mientras que las soluciones de abajo, que pueden ser repetidas o pueden ser diferentes, esas soluciones, por más que diga mayor o igual, o sea, por más que me diga ponerle corchete normal, yo tuviera que ponerle corchete al revés, por lo que hemos explicado en las clases anteriores, que ningún denominador puede tener corchete normal, porque a la hora que yo le coloco un corchete normal, estoy autorizando darle esa variable, y al dar esa variable haría de que sea cero. Y un denominador que sea cero ya me inhabilita el problema, me lo hace imaginario, no tienen solución y las inecuaciones tienen solución. Y no una, varias, como pueden ver acá. Y entonces hemos encontrado la solución del problema, aplicando el concepto. Si yo aplico la definición de valor absoluto, la definición me dice de que un valor absoluto es distributivo. O sea, si yo tengo un cociente con un valor absoluto, ese valor absoluto se puede repartir al numerador y al denominador. Entonces yo podía haber agarrado y haber hecho esto. El valor absoluto lo reparto al numerador y lo reparto al denominador. Este que está dividiendo pasa a multiplicar. Esto multiplicado por 1 es lo mismo. Puedo elevar al cuadrado ambos lados porque ya sabemos de que el valor absoluto y el cuadrado son exactamente lo mismo. O sea, yo puedo canjear, yo puedo cambiar un valor absoluto por un cuadrado. Eso dice la definición. Entonces aquí lo cambio por un cuadrado, haciendo de que las barras se eliminen, y de aquí para adelante me queda una expresión totalmente sencilla. El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Sabemos de que las x cuadrados se van a tachar, porque este que está con más pasa con menos, o sea, se va a tachar las x cuadrados, y me va a quedar menos 2x más 1.
Entonces acá, ¿qué es lo que hemos hecho? Esto lo he pasado al otro lado. Está con menos, pasa con más, pasa con menos. Y de ahí he despejado x. Este menos 1 va con más. Y este que está multiplicando pasa a dividir. Entonces x es mayor a un medio. X es mayor a un medio. Ahora, ¿cómo encontramos la solución del problema en donde aquí solamente tengo un medio? O sea, ¿cómo llegué a esta conclusión si en esta forma de hacer, que es por definición, solamente sacamos un medio? Entonces, cuando uno aplica la definición, tiene que saber de que la respuesta que uno va a encontrar se va a relacionar con la asíntota. Entonces, uno dice asíntota. ¿Qué es una asíntota? Una asíntota es el valor que está en el denominador. O sea, ¿qué quiere decir esto? En la solución del problema siempre tiene que estar el denominador. El número que está en el denominador tiene que estar en tu solución. Y en este caso, el número que está en tu denominador es el 1. Es por eso de que este 1 medio se va a juntar con el 1 y al mismo tiempo ese 1 se va a juntar con el más infinito, porque esto, observen, esto es hasta el más infinito. O sea, esto me está diciendo, x debe ser mayor que 1 medio. O sea, de 1 medio para adelante. De 1 medio hasta el infinito. Pero no puedo escribir de 1 medio. No puedo escribir, y eso lo voy a explicar acá, por favor, para que quede claro. Si yo escribo mi respuesta así, porque esto hay que analizarlo muy bien, para que quede claro el tema de la respuesta. Si yo escribo que mi respuesta es así, o sea, si yo vengo digo, la respuesta es desde 1 medio hasta más infinito, porque yo pensaría de que esto, su respuesta es esto, lo cual es verdad. Pero si yo pongo así, me van a poner mal. Entonces yo digo, ¿por qué me van a poner mal? ¿Por qué está mal? Porque no tomaste en cuenta el denominador. Pero ¿por qué tuviese que tomarlo en cuenta si aquí, digamos, no me sale? Le explico por qué. ¿Cuánto es un medio? Un medio es 0,5, pongámoslo así, 0,5. Usted me está diciendo que la respuesta es de 0,5 para adelante. O sea, entra 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, entra el 0, entra el 1 y el 1 no entra. O sea, aquí usted me está diciendo de que de 0,5 para adelante, positivo. Pero a ver, póngale 1, porque aquí usted está diciendo que entra el 1. A ver, póngale 1 acá. Aquí póngale 1. ¿Qué pasa con su denominador? 1 menos 1 es 0. ¿Y cuánto es algo entre 0? No hay. Entonces, por eso está mal. Está mal porque usted no tomó en cuenta a su denominador. El denominador tiene que ser tomado en cuenta porque él es el peligroso. O sea, usted agarró, sacó la respuesta y dijo, la respuesta es de 0,5 para adelante. Pero dentro de este intervalo, dentro de su respuesta, usted está autorizando que sea 1. O sea, usted está diciendo, puede ser 1. Y no puede ser 1, porque si aquí pongo 1, esto se hace 0, y entonces el problema no tiene solución. Es por eso que esta es la respuesta correcta. En vez de poner desde 1 medio hasta más infinito, lo que se hace es desde 1 medio hasta 1 y desde 1 hasta más infinito. Es como decir, desde 1 medio para adelante sin tomar en cuenta el 1. Eso es lo que estamos diciendo. 0,5 no entra. 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, 0. El 1 no. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, o sea, todos los números, pero el 1 no puede entrar. Y es por eso que no podés escribirlo así. Y eso es importante que entendamos porque si nosotros escribimos así, que está bien,
si no hubiese denominador. O sea, si no hay denominador y tú lo resuelves y sale esto, está bien. Pero el problema es que te olvidaste del denominador. El denominador no podés quitarlo por así, no podés menospreciarlo, no podés sacarlo, porque, vuelvo a repetir, ¿cuál fue tu respuesta? Esta es mi respuesta. Está mal. ¿Por qué? Vos estás diciendo que la respuesta son todos los números que están acá adentro. Sí. Y acá adentro está el 1. Sí. Entonces, la respuesta es 1. Sí. Mentira. Si aquí pongo 1, esto se hace 0. ¿Y cómo explicas eso? Está mal tu respuesta, porque vos me estás diciendo que es 1. Y yo te estoy mostrando que no puede ser 1. Entonces, en el 1 hay que hacer un análisis. Hay que decir, la respuesta es desde un medio hasta 1, que no entra, y desde ese 1 hasta más infinito, porque sabemos que va hasta más infinito, va a ir hasta más infinito. Pero entre medio de ellos hay un número que no puedo tomar en cuenta. Entre medio de estos dos hay un número que es el 1 que no puedo tomar en cuenta. Entonces tengo que avisar. Desde 0,5 para adelante, a excepción del 1. El 1 no puede estar en el ejercicio, no puede estar tomado en cuenta en la solución del problema. Entonces es importante que nosotros cuando resolvamos una inecuación, ya sea por definición o ya sea con el concepto, no podemos marginar los números que están en el denominador aun cuando sean repetidos. No, yo no puedo decir, se repitió, quitémosle una. No podés hacer eso. Si se repitió, se toma en cuenta. Si se repitió, se toma en cuenta. Y si lo hacemos por definición, tenemos que recordar que hay un denominador. Cuando yo calcule la solución, tengo que decir un ratito. Aquí dice de 0,5 para adelante. De 0,5 para adelante está el 1. Y el 1 no puede estar. Entonces tengo que avisar. De 0,5 para adelante menos el 1. Eso estamos diciendo acá. De 0,5 para adelante menos el 1. Entonces, eso es importante que quede claro en la solución, porque si yo agarro en mi examen y coloco que la respuesta es de un medio para adelante, o sea, de un medio a más infinito, ya está mal, pues, porque estoy considerando al 1 como respuesta y el 1 no puede ser respuesta. Entonces, mucho cuidado, por favor. Estoy aquí demorando un poco en este ejercicio porque es importante el tema del denominador. Tengo que tener cuidado con el denominador. Y eso, en todos los ejercicios, tengo que tener cuidado con el denominador. El denominador tiene que estar en la solución siempre con un corchete al revés para que otra persona que sepa esto venga y diga, me está diciendo que no puedo darle 1. Me está diciendo que no puedo darle 1. Después puedo darle de 0,5 para arriba, pero no puedo darle 1. Eso es lo que debe entender la persona que lea esto. En el caso de este ejercicio, la inecuación es de primer grado. Nosotros tuviésemos que resolver esto de acá de la siguiente manera. El mínimo acá es 4. Entonces, si el mínimo es 4, 4 entre 4 de a 1, 1 por 4x menos 3 es 4x menos 3. 4 dividido entre 2 es 2, y ese 2 pasa a multiplicar a 3x más 2, recordando que hay un signo negativo en la parte de al medio. Y la constante se mantiene intacta hasta que podamos trabajar con esta parte de acá. 4x menos 3, menos 2 por 3x, menos 6x, menos 2 por 2, menos 4. 4x menos 6x es menos 2x, y menos 3 menos 4 es menos 7, dividido entre 4. Menor o igual a menos 21 cuartos. 4 se va con 4 porque en inecuaciones términos iguales se pueden tachar. Y me queda menos 2x menos 7 menor o igual a menos 21. Pero acá lo que hicimos fue que en realidad este menos 7 lo pasamos al otro lado de una vez. Y es por eso que está el 14. O sea,
Tachamos el 4, me queda menos 21, pero este que está con menos pasa con más, y menos 21 más 7 es menos 14. Multiplico por menos 1, y esto es importante, por favor, en esta parte. Las inecuaciones no son igual que las ecuaciones. Vamos a hacer la siguiente aclaración. Si esto fuera una ecuación, menos se va con menos, menos se va con menos y listo. En una inecuación, no puedo decir menos se va con menos. No puedo decir. Tengo que multiplicar por menos 1. Porque si yo digo menos se va con menos, la respuesta no es la misma. No es la misma la respuesta, porque el símbolo quedaría como menor o igual. Entonces, volvemos al tema del menos 1. El menos 1 se tiene que utilizar cuando la x sea negativa. Si tú estás en una ecuación, menos con menos se va, belleza. No afecta. Pero en una inecuación, tengo que multiplicar por menos 1 porque el símbolo cambia. Si yo agarro acá y digo, esto se va con esto, la respuesta no es la misma. Porque el símbolo se mantuvo cuando el símbolo debió cambiar. Y eso se debe al menos 1. Entonces, menos por menos es más, menos por menos es más, y lo que es menor o igual es mayor o igual. Entonces, este que está multiplicando pasa a dividir, y entonces 14 dividido entre 2 es 7. O sea que la respuesta es x debe ser mayor o igual a 7. O sea, las respuestas son desde el número 7 que entra en la respuesta, está incluido en la respuesta, satisface la respuesta, hasta más infinito. O sea, 7, 8, 9, 10 para adelante, con decimales, sin decimales, como usted vea conveniente. Y entonces la respuesta es desde 7 hasta más infinito, con un corchete normal porque es un intervalo cerrado. Muy importante, estimados jóvenes, por favor, el tema del menos 1. En una inecuación, una variable x negativa tiene que ser afectada por el menos 1 porque ese menos 1 no solamente cambia los signos, sino que también cambia la dirección. Si yo no multiplico por menos 1, pudiese pensar que la respuesta es de 7 para abajo, cuando la respuesta es de 7 para arriba. Entonces, eso es muy importante respecto al menos 1. Aquí tengo otra pregunta de examen. Tenemos una inecuación de primer grado donde tenemos que despejar la variable x. Entonces uno dice, perfecto, despejemos la variable x. Este 8 que está dividiendo va a pasar a multiplicar a ambos lados. Recordemos de que tenemos que mantener el principio de equidad. Entonces este 8 de acá va a ir a multiplicar acá y acá, quedándome de esta manera. De aquí, 8 dividido entre 4 es 2, por 3 es 6. 8 entre 4 es 2, por 3 es 6. Este que está con menos pasa con más, y me quedaría menos 4 en el lado izquierdo y me quedaría 8 en el lado derecho. Por lo tanto, la solución del problema sería sin infinito, porque los símbolos apuntan a la izquierda, ambos apuntan a la izquierda, y entonces cuando yo tengo dos respuestas, entra el concepto, con infinito o sin infinito. Si apunta a la izquierda, sin infinito. Desde menos 4 hasta 8, los dos con un intervalo cerrado, o sea, con corchete normal, porque el intervalo es cerrado. Además que en el denominador no hay x. Si no hay x en el denominador, no hay problema. Los resultados obedecen al intervalo, que en este caso es cerrado, y entonces encontramos la solución del problema desde menos 4 hasta el número 8. Lo mismo tenemos en esta otra pregunta de examen. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar a ambos lados.
6 dividido entre 3 es 2, y 2 por 2 es menos 4, 6 entre 3 es 2, y 2 por 2 es 4. Este que está con menos pasa con más a ambos lados, haciendo cumplir el principio de equidad, y entonces menos 4 más 3 es menos 1, y 4 más 3 es 7. Por lo tanto, la respuesta es sin infinito. Tengo dos respuestas. Si tengo dos respuestas es o con o sin infinito. Sin infinito porque apunta a la izquierda, entonces la respuesta es desde menos 1 hasta 7. Desde menos 1 hasta 7 con intervalo cerrado, es decir, con corchete normal. O sea que para que esto se cumpla, para que esto sea mayor que menos 2 tercios, pero menor que 2 tercios, tengo que darle estos valores. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O con decimales, 1.5, 3.8, 5.9. Todos los valores que estén dentro de este intervalo satisfacen esta inecuación. Aquí tenemos otro ejercicio, también de examen. El conjunto solución de la siguiente inecuación es, ahí está el ejercicio. Entonces, acá, ¿qué podemos hacer? Si ustedes se dan cuenta, en la solución del problema no está el cuadrado. Eso se debe a que nosotros tenemos que entender de que el desarrollo del problema tiene que ser lo más rápido posible, tomando en cuenta de que el tiempo es el que me genera el mayor problema. Me di cuenta de que el x cuadrado se va a tachar. ¿Por qué? Porque desarrollando el cuadrado, el primero elevado al cuadrado es 9x al cuadrado. Entonces yo digo, si aquí me va a dar 9x al cuadrado y aquí tengo 9x al cuadrado, de una vez me adelanto y los tacho. Porque a la larga se van a tachar. Entonces, el primero al cuadrado es 9x al cuadrado. 9x al cuadrado con 9x al cuadrado se elimina. Por eso que no lo ven acá. El doble del primero por el segundo. 2 por 3x, 6x por 5, 30x. El segundo al cuadrado, menos 5 al cuadrado, 25, y ahí está el 95. Entonces, simplemente me doy cuenta de que el x cuadrado se va a tachar, me adelanto a los hechos, los elimino de una vez, y entonces me queda más fácil encontrar la x. Este que está con más pasa con menos 95, menos 25 es menos 120, y aquí me queda menos 30x. Volvemos al tema de que no puedo hacer menos se va con menos, no puedo hacer menos se va con menos, no es lo mismo. Entonces tengo que multiplicar por menos 1, me queda 30x, me queda 120, y este cambia de sentido, ya no es mayor o igual, es menor o igual. Y entonces aquí puedo tachar un 0 y puedo decir 12 entre 3 es 4. Por lo tanto, la respuesta es todos los números menores iguales que 4, es decir, de 4 para abajo, tomando en cuenta el 4. Tomando en cuenta el número 4. Entonces, el 4 por ese motivo es que tiene un corchete normal porque el intervalo es cerrado. O sea, ¿qué quiere decir? Que el 4 lo voy a tomar en cuenta en la solución del ejercicio. El 4, el 3, el 2, el 1, el 0, menos 1, menos 2, menos 3, hasta el menos infinito. Ahora, tengo otra pregunta de examen, que estamos resolviendo preguntas de exámenes, y la pregunta dice, luego de resolver la siguiente inecuación, la suma de los números naturales. Ya hemos hecho varias preguntas donde me preguntan la suma de los naturales. Entonces, voy a tener que resolver el problema, y cuando tenga la solución, voy a tener que reconocer los naturales que están ahí y sumarlos. Entonces me doy cuenta de que 3x al cuadrado es 9x al cuadrado. Ese 9x al cuadrado con 9x al cuadrado se va a tachar. Entonces, si ya sé que se van a tachar, ¿por qué no hacerlo ahorita? O sea, ¿por qué no adelantarme a algo que sé que va a pasar? Y entonces nos topamos con esto. El doble del primero por el segundo
2 por 3x, 6x, por menos 5, menos 30x, y el segundo al cuadrado, menos 5 al cuadrado, 25, menos 95. Está con más, pasa con menos, menos 30x mayor o igual a menos 120, multiplico por menos 1, 30x, 120 menor o igual, y de acá sabemos de que x es menor o igual a 4. O sea que me hicieron la misma pregunta de acá, solo que aquí me pedían resolverla. Y aquí me piden sumar los naturales de esa solución. Obviamente llegaremos a la misma solución, pero la respuesta es diferente porque aquí me pidieron resolverla. Entonces yo tuviese que marcar esta opción. Aquí me están pidiendo sumar los naturales que hay en esa solución. Y entonces cuando yo saco de que x es menor o igual a 4, significa que yo debo sumar el 1, el 2, el 3 y el 4, porque el 4 incluye. Y del 4 para abajo son números naturales. Entonces, 4 más 3 más 2 más 1 es 10, y por lo tanto la respuesta del problema había sido 10. Esto es para mostrar que, por ejemplo, el estudiante A le tocó en su examen este ejercicio y a él le pedían resolver. Al estudiante B le toca el mismo ejercicio, pero a él le toca sumar. O sea que eso es una señal de que nos puede tocar problemas repetidos en el examen, pero con diferentes preguntas. Eso es lo que nos está diciendo, o eso es lo que sacamos como conclusión. Me ha tocado la misma pregunta que vos, pero diferente solución. Aquí me pidieron una solución y aquí me pidieron la suma de los números naturales. Tenemos acá otra pregunta. La suma de los números naturales que pertenecen al conjunto solución de la siguiente ecuación es, bueno, ya sabemos de que solamente voy a trabajar con la parte positiva. Dijimos en la clase anterior de que al pedirme naturales me están diciendo trabaje con la parte positiva. O sea, la parte negativa no la vamos a ocupar. Entonces, trabajo con la parte positiva. Despejo la x. Está con menos, pasa con más. 8 más 4 es 12. Está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, x es menor que 4. Tengo que sumar el 1, el 2 y el 3. El 4 no, porque dice menor que 4. Entonces, si sumo 1 más 2 más 3, eso me daría 6. Y entonces debo buscar la opción que tenga el 6 y marcar esa opción, obviamente, porque es la solución correcta del ejercicio. Entonces, fíjense que la solución es fácil. No necesita acá mucho procedimiento. Desde que la pregunta sea naturales, simplemente despejo la X y encuentro la respuesta pertinente. Ahora, ¿qué pasa si me preguntan con quebrados? Entonces, esto es interesante porque uno dice, ¿me pueden preguntar naturales con quebrados? Porque los naturales son sin quebrado, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4 sin decimales. Sí, nos pueden preguntar, porque pueden pasar dos cosas. Que cuando yo resuelva el problema, la división sea exacta, y si es exacta, no hay problema. Y si no es exacta, puedo redondear. Entonces, veamos a ver. La suma de los números naturales. Entonces, como me está pidiendo los números naturales, solamente tomo en cuenta el lado positivo. O sea, simplemente despejo la X. Yo sé que 3x menos 3 cuartos es menor o igual a 45 cuartos. Este que está con menos pasa con más. 3x es menor o igual a 45 cuartos más 3 cuartos. Es un quebrado homogéneo. Copio el 4, 45 más 3, 48. Claro, 48 entre 4 es 12. La división es exacta, por eso que me están pidiendo naturales. Aún con quebrados, es válido pedir naturales porque me está saliendo exacto. O sea que no hay decimales acá. Y 12 dividido entre 3 es 4.
Así que debo sumar todos los números de 4 para abajo, o sea, 4, 3, 2, 1, preguntas clásicas en los exámenes, preguntas clásicas, y 4 más 3 más 2 más 1 es 10. Entonces, concluyo de que la respuesta al ejercicio es 10. Lo mismo acá, pero aquí puede pasar que la división sea inexacta. Ahora vamos a ver. La suma de los números naturales. Me va a interesar la parte positiva. Entonces, despejar X. Este que está con menos pasa con más. 107 más 18 es 125 dividido entre 5. Es un quebrado homogéneo. Los numeradores se suman. 125 dividido entre 5 es 25. Bueno, la división es exacta, lo cual me permite preguntar esto. Y 25 dividido entre 5 es 5. Tengo que sumar los números que son menores que 5. El 1, el 2, el 3 y el 4. Y la respuesta nos da 10. 4 más 3 más 2 más 1. Sacamos como respuesta el valor de 10. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una pregunta de inecuación con valores absolutos a ambos lados? Bueno, la solución de eso no es complicada porque ya dijimos que el valor absoluto puede ser canjeado, puede ser cambiado, puede ser sustituido por el cuadrado. Estaríamos aplicando la definición de valor absoluto. Si yo tengo valores absolutos a ambos lados, para que esos valores absolutos me dejen de molestar, por así decir, elevo al cuadrado el primer término y el segundo término. ¿Por qué elevo al cuadrado? Porque el cuadrado hace lo mismo que el valor absoluto, así que son equivalentes, y como son equivalentes, los puedo cambiar el uno por el otro. Entonces acá me queda un desarrollo cuadrado, el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, 2 por x, 2x, por 2, 4x, más el segundo al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. El primero al cuadrado, 2x al cuadrado, 4x al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, 2 por 2x, 4x por 1, 4x, más el segundo al cuadrado que es 1. Las x y los números de una vez lo pasamos a la izquierda para que lo igualemos a 0. Recordemos de que una inecuación, cuando está igualada a 0, ya está lista para resolverse. Entonces, todo lo llevamos al otro lado para que esté el 0 y podamos resolverla. Entonces, lo que está con más pasa con menos, lo que está con menos pasa con más, el que está con más pasa con menos. Reduciendo términos semejantes, x al cuadrado menos 4x al cuadrado es menos 3x al cuadrado. 4x más 4x es 8x y 4 menos 1 es 3. Me está quedando una ecuación cuadrática donde la variable x es negativa. Eso implica multiplicar por menos 1. Este menos 1, ¿qué va a hacer? Me va a cambiar el signo de este término, de este término, de este término y además el símbolo de relación matemática que de mayor igual pasó a ser menor igual. Factorizo la expresión, puede ser caso 6, puede ser caso 7, puede ser caso 4. De todos los casos de factorización, lo más importante para el examen son el caso 4, el caso 6 y el caso 7. Los más utilizados. Al factorizar esto por el método de Aspas o Newton o el binomio de Laplace o Gauss-Jordan, un montón de métodos que hay acá en la actualidad, infinitos métodos para factorizar, la cuadrática, llegamos a este resultado. Entonces, de acá, yo digo, voy a encontrar dos respuestas y esas dos respuestas van a ser con infinito o sin infinito. Sin infinito. En el momento que yo tengo dos respuestas, o es con o es sin infinito. Esto me dice de que es sin infinito. Entonces, una respuesta es 3
Y la otra respuesta es menos un tercio, ya que este que está con más pasa con menos y este que está multiplicando pasa a dividir. En el momento que tengo las dos respuestas, mi pregunta es, ¿los relaciono entre sí o los relaciono con el infinito? O sea, con el más infinito o con el menos infinito. La respuesta es, como el símbolo apunta a la izquierda, eso significa de que tenemos que relacionar los resultados entre sí. Y es por eso de que primero colocamos el menor y después colocamos el mayor. Y llegamos a la conclusión de que la respuesta había sido desde menos un tercio hasta el número 3 con corchetes normales, con corchetes normales por el intervalo cerrado. Este es un intervalo cerrado, no hay denominador, así que no hay peligro de que nos cause problemas. Y entonces hemos llegado a la solución del ejercicio, desde menos un tercio hasta el número 3. Entonces, hasta ahí, por favor, tuviesen alguna pregunta de los problemas que hemos hecho, de los ejercicios que hemos efectuado. ¿Tuviesen alguna pregunta, alguna consulta, por favor? Yo respecto a lo que hizo en la suma de números naturales en el ejercicio número 9, el resultado salía 5 y sumó los números naturales del 1 al 4. Eso quería preguntar por qué no había tomado en cuenta el 5. Bien, vamos a ver la pregunta número 9. La pregunta número 9. En la pregunta número 9, cuando yo resuelvo el ejercicio, no se toma en cuenta el 5 porque esto significa que debe ser menor que 5. Entonces, ese símbolo que usted ve ahí, este de acá, significa que debe ser menor que 5. Entonces, si yo le digo a usted, por ejemplo, dígame los números menores que 5, usted me va a decir 1, 2, 3, 4. No me puede decir 5 porque se le pidió menor que 5. Es por eso que ahí va la respuesta a su pregunta. No se toma en cuenta el 5 porque me están pidiendo menos que 5. Y si es menos que 5, sería el 4, el 3, el 2 y el 1. Para que el 5 sea tomado en cuenta, para que el 5 sea tomado en cuenta, para que usted se dé cuenta de que el 5 lo va a tomar, tiene que ser ese símbolo. Con esa línea abajo, menor o igual. En este caso, menor e igual que 5. O sea, 5, 4, 3, 2, 1. Pero este es menor. Entonces, eso impide de que el 5 pueda ser tomado en cuenta. Y es por eso de que no lo tomamos en cuenta el 5, ya que la orden es menores que 5. Menores que 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Y entonces encontramos la solución del ejercicio. Esa vendría a ser la respuesta a su consulta, a su pregunta. Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta más que tuviesen, por favor? ¿Alguna otra consulta que tuviesen de algún ejercicio? Del 10, del 11, del 12, del número 13, o a algo en particular, si tuviesen, por favor, en una consulta. Ya tuvimos una pregunta de un compañero que nos hizo una consulta interesante. Es una pregunta interesante porque hay que saber por qué se toma en cuenta y por qué no. Entonces eso me permite explicar eso. Aquí, por ejemplo, al compañero que nos preguntó, fíjese de que está el símbolo y es por eso que está el 4, ¿no? Porque al estar este símbolo,
se toma en cuenta el 4. Si no estuviera este símbolo, sería 1, 2, 3. ¿No? En lo que le comentaba en su pregunta que hizo, que obviamente son muy importantes las preguntas que hacen, porque permiten explicar cosas que son también importantes de entender. Es muy importante entender esto. ¿Cuándo toma en cuenta el 4 y cuándo no? ¿No es cierto? Aquí, por ejemplo, no. Aquí, por ejemplo, sí, porque es el símbolo, ¿no? El símbolo que me indica si es cerrado o es abierto. O sea, si es abierto, no se toma en cuenta. Y si es cerrado, sí se toma en cuenta. ¿Tuviesen alguna otra consulta en cuanto a los ejercicios que hemos hecho? ¿No hay consultas, no hay preguntas, por favor? Bien, perfecto. Perfecto. Entonces esto lo vamos a guardar para subirlo a la plataforma y ustedes tengan acceso al archivo. Sin embargo, tenemos un poco de tiempo para poder sumergirnos entonces a un nuevo tema, y ese nuevo tema es el tema de trigonometría. Estaríamos acabando lo que se llama el tema de inecuaciones con la explicación que dimos hoy, y entonces tenemos ahora la posibilidad de entrar a un nuevo tema que es la trigonometría. Bueno, la trigonometría, traducido al español, significa el estudio de los ángulos. O sea, trigonometría significa metría de medir, trigo de ángulos, o sea, medir ángulos. La trigonometría es muy importante en la matemática porque en esas épocas los matemáticos, que eran filósofos en verdad, se preocupaban mucho por el tema del universo, por el tema de la astrología, y entonces las distancias, la velocidad eran temas muy frecuentes en matemáticas, y la trigonometría vino a ayudar a medir esas situaciones. Entonces, en trigonometría nosotros lo primero que debemos aprender son los ángulos notables. ¿Por qué se llaman ángulos notables? Porque uno dice, ¿cómo puedo calcular en el examen el coseno de, ponerle 82, si no hay calculadora? ¿O cómo puedo calcular el coseno de 37 si no hay calculadora? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que en el examen te tienen que preguntar con ángulos que no necesiten calculadora. Y esos ángulos que no necesitan calculadora se llaman notables. Son el 30, el 45, el 60 y el 90, y unos cuantos más, que en matemática hasta 90 nos interesa, pero por ejemplo en física les va a interesar más porque ahí van a hablar, digamos, de los vectores. Vectores unitarios, vectores complementarios, vectores suplementarios, vectores coplanares, vectores en una misma línea de acción. Entonces ahí seguramente en física van a tener más ángulos notables. Generalmente el de 45 grados, que es el ángulo perfecto en términos físicos. Pero también están los ángulos de 30, 60 y 90. Ahora, como yo no tengo acceso a un formulario, como estudiante para dar el examen, no me van a permitir formulario, voy a tener que aprenderme de memoria esta tabla. La función seno, la función coseno y la función tangente. Tendré que saber, por ejemplo, de que el seno de 30 es un medio, el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, perdón, y el seno 90 es 1.
Lamentablemente esta tabla tiene que estar de memoria, porque si a mí me toca en el examen trigonometría y no me sé esta tabla, no puedo hacer nada, porque como no tendré acceso a la calculadora, no voy a poder seguir en el ejercicio. Entonces, en matemática, o nos preguntan con 30, o con 45, o con 60, o con 90. El coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. El coseno de 45, raíz de 2 sobre 2. El coseno de 60, 1 medio. Y el coseno 90, 0. En tangente, 30 grados es 1 sobre raíz de 3, 45 grados es 1, en 60 grados es raíz de 3 y en 90 grados es infinito. Aquí sucede algo interesante. Si ustedes se dan cuenta, si la suma de los ángulos me da 90 grados, eso tiene un nombre en física, ¿será ángulos complementarios o será ángulos suplementarios? Eso es algo que seguramente han llevado en física y lo deben saber. Pero si la suma de los ángulos es 90 grados, los resultados son iguales. Por ejemplo, el seno de 60 es lo mismo que el coseno de 30. El seno de 60 es lo mismo que el coseno de 30. ¿Por qué? El seno de 45 es el mismo que el coseno de 45. ¿Por qué? El seno de 30 es lo mismo que el coseno de 60. ¿Por qué? Bueno, porque si la suma de los ángulos es 90 grados, el resultado de la función seno y del coseno son iguales. Es por eso que se da esta particularidad. Seno de 30 con coseno de 60 tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque sumados dan 90. Seno de 45 con coseno de 45 tienen el mismo valor, porque sumados dan 90. Seno de 60 con el coseno de 30 tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque sumados me dan 90. Entonces, esta tabla, estimados jóvenes, es importante que nosotros podamos aprenderla para poder ingresar a lo que es la trigonometría. Entonces, para nuestra siguiente clase va a ser importantísimo que nosotros ya tengamos memorizado esto de acá. Lamentablemente, memorizar en ingeniería no es bueno, pero hay cosas que sí me van a obligar a memorizar. En este caso, para el examen, eso tengo que memorizarlo. ¿Por qué? Porque no hay calculadora. Entonces, si no sé la tabla, no voy a poder empezar a hacer el ejercicio. No voy a poder ni siquiera empezar el problema para poder encontrar la solución. Otra cosa importante son las famosas identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas son hartísimas, pero para el examen a nosotros nos van a interesar prácticamente 10. Esta es la fundamental. De aquí nacen todas las demás. Esta fue la primera que se inventó y de aquí vinieron todas las demás identidades. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. Si despejo acá coseno, 1 menos seno al cuadrado de x. Si despejo de acá seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. La secante de x es 1 sobre coseno de x. La cosecante de x es 1 sobre seno de x. La tangente de x es seno de x sobre coseno de x. El seno doble del ángulo es 2 seno de x coseno de x. El coseno de 2x es coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Y también necesito la suma de ángulos. Por ejemplo, coseno de A más coseno de B. O coseno de A más B, aquí es igual. O coseno de A menos B, aquí es igual. A, coseno de A por coseno de B, menos, fíjense que los signos cambian, de más se hace menos y de menos se hace más, seno de A por seno de B. En cambio, la suma de seno de A más B es seno de A por coseno de B
se produce un cruce y los signos se mantienen. Coseno de A por seno de B. Aparte de eso, necesito las funciones trigonométricas en términos de triángulo rectángulo. O sea, el seno de X es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno de X es cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente de X, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y aprendiéndome estas tres, obtengo inmediatamente las otras tres. Estas se llaman funciones básicas y estas son las funciones inversas. Recordando de que la secante no es la inversa del seno, la secante es la inversa del coseno. La cosecante no es la inversa del coseno, la cosecante es la inversa del seno y la cotangente es la inversa de la función tangente. O sea que aprendiéndome estas tres, las otras tres por añadidura se consiguen invirtiendo el concepto. Por ejemplo, la secante de X es hipotenusa sobre cateto adyacente, ya que el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, eso vendría a ser lo que yo necesitaría para la siguiente clase. Es decir, la tabla de memoria, las identidades trigonométricas también de memoria, estas 10, y las funciones trigonométricas también de memoria, las 6. Eso es porque sin eso vamos a tener problemas en trigonometría. Entonces, vamos por parte en el tema. Aprendamos esto primero. Yo sé que ustedes saben esto, lo llevaron en colegio. Yo sé que ustedes también esto lo llevaron en colegio. Y esto también. Lo que significa entonces que no estamos viendo nada nuevo, sino que tendremos que recordar. Lamentablemente tengo que pedirles que lo aprendan de memoria porque no nos queda otra que aprenderlo de memoria. No nos queda otra porque si no, los ejercicios que van a venir en la parte práctica, necesito, por ejemplo acá, necesito saber cuánto es el seno de 60. ¿Calculadora? No, no hay calculadora. ¿Cuánto es el coseno de 45? Entonces, en el primer ejercicio ya nos vamos a dar cuenta de que si no aprendo esto, no voy a poder empezar el ejercicio. Entonces, esto, mis estimados jóvenes, sería muy interesante que ustedes lo tengan. Le voy a mandar fotos al grupo de WhatsApp para que ustedes tengan esto. Las identidades, por favor, solo estas 10. Porque si usted busca en internet identidades, va a pillar miles. Miles va a pillar. Hay un montón de identidades. Para el examen, solamente estas 10. O sea, lo necesario. Y las funciones trigonométricas en función a un triángulo rectángulo. Cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, y eso es el requisito, por favor, para que nosotros podamos entrar a la solución de los ejercicios que vamos a ver, que también le vamos a explicar cómo poder calcularlos rápidamente, pero es importantísimo primero esto. Primero esto. Y de ahí ya se les va a enseñar estrategias, se les va a enseñar técnicas, cómo puedo calcular esto rápido, cómo puedo saltar este paso, cómo puedo, digamos, evitar hacer esto, porque tenemos hartos problemas que ver en trigonometría, hartísimos problemas que ver. Entonces, el archivo de inecuaciones va a estar en la plataforma, lo voy a acomodar escribiendo unos últimos detalles para que todo el tema esté completo. Y ya tenemos en puerta, ya fue presentado nuestro siguiente tema en matemáticas, que es trigonometría. Solo nos quedaría geometría plana y geometría analítica para prácticamente terminar el avance al 100% de matemáticas, solo que estos temas son largos. Trigonometría, geometría plana y geometría analítica son temas que son largos porque hay que explicar la recta, la perpendicularidad, el paralelismo, tenemos que explicar rombo, trapecio, triángulo, circunferencia, tenemos que explicar las aplicaciones, hallar la sombra de un árbol de 30 metros de altura a un ángulo de inclinación de 40. Entonces, vamos a ver muchas cosas en trigonometría, geometría plana y geometría analítica. El cual el tiempo está de sobra,
para poder terminar tranquilamente y con calma nuestro avance. Bien, damas y caballeros, hemos llegado al final de la clase. Como siempre, desearles un feliz miércoles, un excelente fin de semana, que Dios los bendiga. Ya el viernes no nos vemos porque nos vemos en la siguiente clase, que es el lunes. Y entonces, pues, les deseo una feliz Navidad, que la pasen excelente con su familia y sigan cumpliendo sus sueños, sigan soñando, sigan efectuando, sigan practicando, sigan adelante, de que van a poder encontrar al final la posibilidad de cumplir sus metas y sus objetivos. Estimados jóvenes, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego, profe. Gracias, feliz Hasta Navidad. luego, profe. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias a ustedes también.